estructura según es una estructura condicional que nos permite, dado un valor y una serie de opciones, hacer una serie de acciones. Esto es algo parecido a lo que hemos hecho con el si entonces, lo que pasa que en lugar de tener una condición, simplemente ponemos el valor y ponemos las opciones que podría tener ese valor. Es parecido y es muy útil en ciertas ocasiones. La estructura según viene muy bien cuando tenemos un valor que es constante y tenemos una serie de opciones. Por ejemplo, si lo hiciéramos con el si entonces, la típica condición de si a es igual a 1, hazme esto. Si no, si el valor es igual a 2, hazme esto. Si no, el valor es igual a 3, hazme eso. Ese tipo, ¿no? Para que no se quede tan anidado, digamos que con según lo podemos mejorar a nivel visual. Pero al final, un si entonces y un según hacen la misma funcionalidad. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos aquí la estructura según, que ya nos crea la forma, y vamos a leer un poquito lo que nos dice aquí. Dice variable numérica, que es lo del valor que os decía. Aquí pone variable, pero puede ser un valor, podéis poner 1 si queréis. Dice completa aquí la variable cuyo contenido se debe evaluar para decidir qué acciones ejecutar. Lo hemos dicho. Opciones y secuencia de acciones. Reemplace opción n por un posible valores para la variable numérica y complete la secuencia de acciones. Es decir, yo puedo poner aquí una variable y aquí 1. Quiere decir que cuando esa variable sea igual a 1, que es lo mismo que cuando hacemos un si entonces, ejecutará las acciones que tengamos aquí. Y se puede agregar la opción y secuencia tantas veces como sea necesario para cubrir los casos que corresponden. Es decir, aquí pone 3, pero pueden ser 200 si queréis. Puede asociar más de una opción a un mismo grupo de acciones colocando en opción n la lista de valores separados por coma, que eso también es interesante. Y luego tenemos lo de secuencia de acciones DOM, que es esto de otro modo. Dice, completa aquí el conjunto de instrucciones a ejecutar si el valor de variable numérica no coincide con ninguna de las opciones. Es decir, si no coincide con ninguna de estas, entraría aquí. Digamos que es como un sí, digamos global, ¿no? Algo así. Dice, si no desea incluir un conjunto de acciones para estos casos, elimine esta línea y la anterior. Es decir, que si no queremos eso, pues con quitar esto es suficiente. Es decir, es opcional. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Vamos a poner una variable numérica. Y vamos a hacer un ejemplito así sencillito. Por ejemplo, vamos a poner los días de la semana del 1 al 7. Y que cuando sea, pues por ejemplo 1 sea lunes, cuando 2 sea martes, y así hasta el domingo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerle aquí variable numérica el a, aquí las opciones, que por ejemplo aquí pues sería escribir lunes, martes, miércoles. Y lo mismo pues con el resto, ¿no? Es decir, sería 4, 5, 6, 7. Aquí podemos poner jueves, viernes, sábado y domingo. Y en otro caso, pues podemos decir que no es un día de la semana. Si ejecutamos, fijaros que está entrando aquí el lunes. Es como si estuviera diciendo a es igual a lunes. Y la pregunta del millón, ¿yo podría hacer esto con un si entonces? Se puede, lo que pasa es que va a ser muy anidado, porque pensar, va a ser, si a es igual a 1, escribir lunes. Si no, si entonces a es igual a 2, es martes. Si no, y va a estar como muy anidado. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero esto es más cómodo para ese tipo de situaciones. Y luego también lo que decía, que es también bastante interesante, es que se pueden agrupar las opciones. Es como decirle, en este caso, si A es igual a 6 o igual a 7, como ya vimos en su día. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que es fin de semana. Entonces, si nosotros ponemos aquí un 6, fijaos que pone fin de semana, y si yo pongo un 10 que no existe, me dirá que no es un día de la semana.
¿vale? Y aquí podéis probar, podéis poner un 3, este sería miércoles, y el que queráis. Esa es un poco la idea de esta estructura. Ya digo, no es que sea ni mejor ni peor que el 112, hay que saber utilizarla según la situación. Cuando tengáis rangos, un rollo como hemos visto en el ejemplo anterior, con A es mayor que 5 o es menor que 10, ahí no os queda otra que utilizar 112. Cuando son valores muy constantes, como puede ser este caso, siempre es 1, 2, 3, tal, pues aquí sería muy interesante usar una estructura según. Así que solo es cuestión de práctica ir viendo cuándo utilizar uno y cuándo utilizar